¿Se imaginan a qué sabe un hombre? Bueno, en este video vamos a averiguar el sabor de un hombre a través de argumentos. Bueno, vamos a hablar acerca de este libro, pero no lo vamos a hacer de la forma normal, no les voy a reseñar, ni les voy a contar, ni mi intención es hacerles un resumen literario o una reseña literaria, no. Aquí vamos a revisar los argumentos que escribe la autora en nombre de la protagonista de la historia para darnos a conocer a qué sabe un hombre. Bueno, empezando así muy rapidito, quiero contarles acerca de la autora porque creo que es muy preciso conocer acerca un poquito de la vida y obra de ella, ya que la vieja es una tesa. Bueno, ella es ucraniana, es periodista, novelista, ensayista, y por allá en 1990 tiene que abandonar su país porque Ucrania se pone en un gobierno absolutista y totalitarista, lo que la lleva a abandonar el país. En este punto yo creo que ella se inspira para relatar muchas de sus obras. Considero que una de ellas es esta, El sabor de un hombre, porque ella habla y la historia se centra también en dos personas extranjeras en un lugar totalmente desconocido para ellos y lejano de su cultura, de sus raíces, de su lenguaje. Y digamos que la novela también se centra mucho en esto, en el lenguaje y en el lenguaje no verbal, y cómo también nos lleva a pensar cómo el lenguaje no verbal suele ser mucho más poderoso que el lenguaje verbal. Bueno, esto así como hablando un poco de la autora, y ahora sí, bueno, les voy a contar un poco de la historia que vamos a tratar ahorita, de la historia que ella escribe, que bueno, es el libro El sabor de un hombre. Bueno, así en síntesis, muy rapidita, prepárense porque la verdad sí va a haber spoilers, sí voy a contar algo del final, que pues es necesario para que comprendamos a qué sabe un hombre a través de argumentos. Bueno, entonces para iniciar, la historia se centra en dos personas que van a estudiar un posgrado, se gana una beca para estudiar un posgrado en la ciudad de Nueva York. Los dos personajes corresponden a Teresa y José. Teresa es polaca, José es brasileño, por ende pues son dos lenguas totalmente distintas, y en esta ciudad que es tan mítica y tan romántica al mismo tiempo, lo que pues obviamente los lleva a desencadenar un romance, pero digamos que ambos tienen conocimiento de que este romance va a ser muy temporal porque tanto él como ella tienen sus vidas organizadas en sus lugares de origen y pues el posgrado simplemente va a ser una temporada en su vida. Y lo mismo va a suceder con este amor, va a ser una temporada en su vida. Y comprendiendo pues este amor temporal, digamos que Teresa se toma mucho más en serio la relación y llega a generar una dependencia o lo que llamaríamos hoy en día un amor tóxico por José. José es un hombre que tiene familia en Brasil, tiene un hijo y una esposa que lo esperan. Por ende, aferrarse a esa idea a Teresa se le va haciendo mucho más difícil conforme va pasando el tiempo y van uniendo sus vidas. Digamos, los dos terminan mudándose juntos, lo que genera más dependencia en Teresa, tanto así que ella describe en el libro que se pierde a ella misma y su identidad deja de ser Teresa para pasar a ser José. Es decir, ella se ve con los ojos de José, lo que la lleva obviamente a repensar la forma en cómo retener a José para siempre al lado de ella. Y como bien lo dije, él era antropólogo, entonces él estaba realizando estudios o su estudio se centraba en el canibalismo. Ah, bueno, importante, ellos solamente hablan inglés, es como la lengua en común que tienen y es lo único en común que tienen. Son migrantes y hablan inglés y digamos que a través de esa lengua se van entendiendo. Entonces aquí es donde yo decía, la autora sabe jugar muy bien con el lenguaje. Entonces también al ellos solamente hablar inglés, digamos que tienen un lenguaje no verbal muy intenso, entonces las caricias, los besos, los abrazos, el erotismo, ¿sí? Entonces pasa a ser un lenguaje muy importante en ellos y creo que eso hace que el amor se empiece a volver, lo que diríamos en tiempos modernos, algo tóxico. Entonces a Teresa se le empieza a alumbrar el retener a José para siempre. Finalmente ella decide comerse a su hombre para conservarlo siempre en ella. Y digamos que aquí es cuando les cuento el final, pero quiero que hablemos en este video de algunos argumentos que ella va presentando en la historia que la lleva a tomar esta decisión y por qué es completamente justificable esta decisión dentro de su contexto y forma de ver la vida. Y hasta ahí la síntesis, y no les voy a hacer más spoiler para que ustedes vayan a leer el libro, se animen y se antojen, así como yo empecé y no quería parar de leer. Bueno, entonces para iniciar voy a leer, o bueno, les voy a contar cómo hace la dinámica. Voy a leer fragmentos de la historia que nos regalan
argumentos, ya sea de tipología de tipo corto, argumentos por ejemplo, argumentos por analogía, argumentos por ejemplos y argumentos de autoridad. Y como pues la autora, digamos, nos va regalando estos argumentos a través de la narrativa que Teresa nos va contando, porque ella, valga la redundancia, es el narrador y lo hace en primera persona, lo que permite que el lector se identifique más con la historia que ella va contando. Y bueno, entonces para comprender los tipos de argumento que ella va manejando, yo les voy a ir leyendo fragmentos de la historia y vamos a dilucidar por qué corresponden a la tipología de argumento y cómo esto hace que comprendamos un poco a Teresa o cómo esto lleva a Teresa a tomar la decisión. Lo vamos a hacer como hilo conductor de la historia para no perdernos, sino pequeños fragmentos. Al igual, la idea aquí no es contarles la historia ni hacerles un resumen, sino es que ustedes vean los argumentos y obviamente salgan corriendo a leerse el libro, que es demasiado bueno. No siendo más, iniciamos leyendo el primer fragmento o el primer argumento que logró extraer de la obra para comprender a Teresa. Aquel no era mi primer encuentro con el hedor de la muerte. 2 años más tarde, unos cuantos días antes del final, cuando ella ya leguzía en el hospital de Varsovia, solo a ratos conscientes, pensaba que mamá también sentía aquel olor y aquella molestia, pero esta vez provenía de ella, de su propia piel, de su aliento. Me estoy descomponiendo, siento que me estoy descomponiendo, decía, mientras yo le secaba el sudor de la frente con una toalla. Bueno, este primer argumento que nos plantea ella corresponde a un argumento de ejemplo, y es como nos ejemplifica ella a través de una historia que para ella no es ajena a la muerte, ni trae consigo un tipo de temor. Aparte de eso, ella aquí nos demuestra que ya ha atendido cuerpos agonizantes, lo que nos lleva a pensar un poco en cómo puede llegar a finalizar la historia con José. Empieza a entrar en esa decisión algo escalofriante de Teresa. Es un argumento que tiene el equivalente a la clasificación de argumento corto. Maneja una premisa y una conclusión muy asertiva que pues como lector nos pone en contexto y nos lleva a comprender o a entender la decisión de Teresa. Me permito leer el fragmento. Todo había terminado de otro modo si José no se hubiera mudado a mi casa. Nuestra relación no se habría convertido tan acelerada y fatalmente en un coto cerrado del que ninguno de los dos podía salir, so pena de pagarlo con la vida. Porque entonces nos deja ver cómo ella plantea la idea de que posiblemente también esta decisión fue culpa de José, o José también la consintió de una u otra forma al decidir compartir esta temporada con ella. Otro fragmento en el cual ella nos ofrece un tipo de analogía y entonces ya empieza a mostrar cómo ella dependía de ese amor y cómo le molestaba que en algún momento esta temporada romántica que estaban viviendo, este amor inseparable, iba a terminar por las condiciones en las que se encontraba José en su país de origen cuando se mudara, cuando se fuera, cuando se alejaran. Entonces aquí, digamos, muestran un poco, Teresa muestra un poco su personalidad a través de un argumento de analogía y bueno, voy a leer el fragmento. De imaginarme a su mujer que, a juzgar por sus afirmaciones, podía ser más que una masa uniforme de vida pulsante. Una ameba que existía en un espacio lejano, casi inimaginario. No obstante, me repetí a mí misma sus palabras varias veces para examinar mi sensibilidad interna, como cuando una gota de limón cae en la lengua y la membrana mucosa se retrae para producir más saliva. Pero a lo más que llegué fue a imaginarme a su mujer como una mancha en los pulmones de José, sí, precisamente así, como una excreción benigna con la que es posible vivir. Bueno, creo que aquí Teresa es muy contundente en lo que muestra y
hacia los sentimientos que tiene obviamente hacia la esposa de José y cómo ella dibuja también a la esposa a través de los ojos de José, y digamos que entonces pues hace un argumento de analogía comparando a la mujer de José como algo benigno, como un parásito, y también como algo muy lejano de lo que ellos están viviendo en ese momento. Entonces para ella la presencia de la familia de José podemos decir o podemos considerar que se convierte en algo muy negativo y algo que, digamos, enfermaría a José alejándola de ella. Entonces, estos son unos vistos del tipo de relación que empieza a tener Teresa con José, o cómo ella empieza a imaginárselo en su mente. A dos argumentos muy importantes y en su momento algo escalofriantes que la conducen a tomar la decisión de probar a su hombre, de comerse a su hombre, pero regida bajo no principios moralistas, sino principios que ella considera muy válidos. Y bueno, vamos a leer los dos fragmentos que corresponden a estos argumentos que la llevan a ella a tomar esta decisión. Comer la carne de sus compañeros muertos representaba el acto de la Eucaristía. Como ellos mismos dijeron, después de sí, su fe en Dios no hubiera sido tan fuerte, no habrían podido hacerlo. En verdad pensé, hay un acto más simple y más sublime que de unión con el Espíritu que tomar la hostia. Este es mi cuerpo, tomad y comed de él, dijo Jesús. Y me dije a mí misma, comeré de su cuerpo, para que José se perpetúe en mí, seremos uno, en cuerpo y alma. Amén. Mi decisión era simple y pura, se basaba en el amor y en la fe, así que no me atormentaban las dudas morales. Estas palabras, digamos que se pueden considerar como un argumento de autoridad, ya que ella se basa en el caso que al inicio de la historia, o bueno, en el desarrollo de la historia, José le cuenta a ella y está pues en la historia en la que está basando él pues su tesis de posgrado, el cual es el canibalismo, y explica cómo el canibalismo es justificado de una manera sublime, de una manera de unión espiritual, y pues esto no afectaría la moral. El segundo argumento de autoridad que ella usa o con el que ella nos justifica su decisión es el siguiente. Recuerdo que este suceso me dejó fría, aunque se trataba de un caso inaudito de canibalismo moderno, tal como escribían los periódicos. Sin embargo, aquel día, cuando leí el reporte, entendí que el suceso de una manera totalmente distinta cuando lo arrestaron. El japonés declaró que no le había quedado más remedio que hacerlo. No se arrepentía ni un ápice. El canibalismo para mí no es nada horrible, ni sucio, ni criminal. En general, no. Bueno, es una forma de expresar amor. Deseaba sentir la existencia de la persona que amo, dijo Isawi Sawa. No le creyeron, lo declararon loco y más tarde lo pusieron en libertad. Este argumento que ella nos regala aquí, que es cuando lee el fragmento de un periódico viejo que se encuentra, en donde hay una noticia de canibalismo, y en esa noticia de canibalismo pues se expresa lo que el culpable, el sentenciado, relata en el momento en que están haciendo audiencia, y pues corresponde a que él apela a que no es un acto sucio ni criminal, sino que es un acto de sumo amor, lo que hace que entonces Teresa empiece a justificarnos su idea, y ella empieza a pensar que el canibalismo, comerse a José, va a ser una expresión de amor, el cual va a hacer que estos sentimientos se preserven por siempre. Entonces es como ella logra quitarle ese peso moral y como eso tan inaudito del canibalismo en nosotros los humanos, ¿sí? Comprendiéndolo como un acto de sublime. Por último, entonces nos encontramos con un argumento de ejemplo, y digamos que esto ya nos relata un poco de cómo se siente Teresa luego de haber decidido tomar a su hombre y comérselo para poder unirse con él eternamente. Si usted quiere saber cómo ella toma a su hombre, organiza todo, planea todo para poder lograr comerse a José, tiene que leer el libro. Yo aquí solamente estoy regalándoles los argumentos que Teresa y la autora a través de Teresa nos dan
para comprender la decisión de la protagonista. Por último, el argumento relata que todo ha terminado. Me ha sucedido todo lo que no puede sucederle en esta vida. Únicamente un ojo atento, experto, podría advertir que en mi cara se refleja la paz. Esa paz que irradia en los rostros de los ancianos, que a simple vista parece apatía. O la que nos encontramos en la cara de los enfermos que inesperadamente se han recuperado de una enfermedad grave, incluso mortal. Ella, a través de este argumento de ejemplo, poniendo como ejemplo los rostros de los ancianos o el rostro de una persona que se cura, nos cuenta, nos dice que la decisión que ella finalmente toma le generó paz, no le generó conflicto, porque lo ha comprendido como lo más sublime del amor y lo más bonito y bello que ella ha podido hacer para conservar a su José al lado. Y bueno, entonces con este argumento finalizo la intención de Teresa y pretendo que ustedes que me ven y me escuchen logren de alguna manera ver cómo los argumentos en una historia se vuelven totalmente importantes y cómo en específico en esta historia los tipos de argumento le dan credibilidad a lo que hace Teresa, y como lector nos pone en un punto en el cual no podemos generar un señalamiento o juzgamiento hacia Teresa, sino más bien cómo comprenderla de una manera muy filosófica y abstracta.